Atención, mi gente. Pónganse cómodos porque la historia que van a escuchar hoy va a hacer que se les erice la piel de puro orgullo venezolano. Imaginen esto, un salón de belleza para mujeres en el corazón de Riad, Arabia Saudita, un lugar regido por tradiciones milenarias, de repente se convierte en el epicentro de un escándalo internacional. ¿La razón? ¿Una conspiración política? ¿Un acto de rebeldía? No, mis panas. Todo por culpa de un vaso de chicha venezolana. La historia arranca cuando la policía religiosa, la temida Mutaben, recibe un chisme, un dato anónimo. En ese salón se está promoviendo, de forma clandestina, la decadente cultura occidental. El pánico se apoderó de todas. Se susurraba que el local sería clausurado para siempre, que su dueña enfrentaría un castigo severo. Mientras Riad contenía la respiración, esperando el veredicto, ocurrió lo imposible. Después de más de media hora de una inspección que pareció una eternidad, los oficiales no solo confirmaron que la bebida tenía su certificado halal perfectamente en regla, sino que uno de ellos, el de rostro más severo, tras probar un sorbo, no pudo evitar murmurar, casi para sí mismo: «Cónchale. Pero qué vaina tan buena es esta». Esa frase, aparentemente simple, fue la chispa que encendió una pradera en las redes sociales. En cuestión de días, ese pequeño salón que estaba al borde de la quiebra se transformó en el lugar secreto más codiciado por las mujeres de toda la ciudad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un simple vaso de chicha criolla pudo desatar un fenómeno tan arrecho en medio del desierto? Abróchense los cinturones, porque este viaje empieza con la desesperación de una mujer llamada Laila. La historia de verdad comienza con ella, Laila, la dueña de un modesto salón de belleza para mujeres en la capital saudí. 10 años atrás, había inaugurado su negocio con el corazón lleno de sueños. Su mayor alegría era ver a las mujeres entrar, transformar su cabello, y sobre todo, compartir risas y secretos, creando un pequeño oasis de confianza. Pero los tiempos cambiaron. La economía se apretó como un puño y las restricciones sociales se volvieron más asfixiantes. La clientela empezó a mermar. Donde antes había una lista de espera, ahora solo quedaban sofás vacíos y el zumbido solitario de los secadores cubiertos por una fina capa de polvo del desierto. Mes tras mes, las pérdidas se acumulaban, empujando a Laila al borde de la rendición. El espejo, que antes reflejaba la chispa de una emprendedora, ahora le devolvía la imagen de una mujer con la mirada opaca, derrotada. El contraste con la ilusión del primer día era un puñal en su alma. Justo en ese abismo de duda y desesperación, su esposo, Faisal, le hizo una propuesta que parecía una simple distracción: acompañarlo en un viaje de trabajo a Caracas, Venezuela, para tomar un respiro y, quizás, encontrar una nueva inspiración. Ella jamás imaginó que ese viaje no sería un escape, sino el verdadero comienzo de su destino. Ese año, el aire en Riad se sentía pesado, denso. Las calles seguían vibrando con el tráfico incesante, pero las sonrisas genuinas en los rostros de la gente eran un bien escaso. La inflación galopaba sin piedad, encareciendo cada producto, encogiendo los bolsillos de las familias. Antes, las mujeres destinaban una parte de su presupuesto a su belleza. Un corte, un tinte, un peinado era una forma de regalarse un momento de felicidad. Ahora, en esta nueva realidad económica, esos lujos se habían convertido en gastos superfluos. Muchas preferían ahorrar esa plata. El salón de Laila, que alguna vez fue el corazón bullicioso del barrio, llevaba 3 años en un lento y doloroso declive. Y la crisis económica era solo una parte del problema. Lo que realmente complicaba todo eran las nuevas y cada vez más estrictas normativas sociales. Las mujeres necesitaban el permiso explícito de sus maridos o guardianes masculinos para salir de casa. Era desgarrador recibir llamadas de último minuto cancelando citas programadas con semanas de antelación porque el permiso no había sido concedido.
Una noche, Laila regresó a casa arrastrando los pies, con el alma más cansada que el cuerpo. Faisal, su esposo, notó la sombra en su mirada de inmediato. Le puso una mano en el hombro y le dijo con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus días: «Mi amor, la semana que viene tengo que ir un mes a Caracas por trabajo. ¿Por qué no vienes conmigo?». Al principio, Laila se negó en rotundo. ¿Cómo iba a abandonar el salón, por más que estuviera fallando? Pero Faisal tomó sus manos entre las suyas y la miró con una seriedad inquebrantable. «Estás demasiado agotada. Si sigues así, no solo se va a hundir el negocio, te vas a hundir tú con él. Necesitas cambiar de aires, ver otra cosa, respirar diferente». Las palabras de su esposo la golpearon con la fuerza de una verdad que había estado ignorando. Se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo atrapada en una espiral de ansiedad y tristeza. Con un suspiro que liberó parte de la tensión acumulada, asintió. «Está bien, iré contigo». El descubrimiento en Caracas fue un electroshock para sus sentidos. Apenas el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Laila se enfrentó a un universo completamente distinto al suyo. Al salir de la manga, el primer impacto fue el abrazo húmedo y cálido del aire tropical, cargado con el aroma de salitre y vegetación. Luego, el color. Un verde intenso, casi violento, lo cubría todo, desde las montañas que se alzaban majestuosas como guardianes silenciosos de la costa, hasta el más humilde de los arbustos. Se sintió un poco cohibida, una extraña en su abaya larga y su hijab, pero cuando llegó al mostrador de inmigración, el oficial la miró, le sonrió de oreja a oreja y, en un inglés con un marcado y sabroso acento caribeño, le dijo: «Epa, bienvenida a Venezuela, mi pana. Que la pases chévere». Esa calidez inesperada, esa familiaridad instantánea, disolvió sus nervios como un terrón de azúcar en café caliente. Durante los días en que Faisal estaba en sus reuniones de trabajo, Laila se aventuró a explorar la ciudad por su cuenta. Caracas la deslumbró con su caos organizado y su vibrante energía. Las vallas publicitarias con letras que no entendía, la gente caminando a un ritmo acelerado pero con una sonrisa fácil en los labios, las mujeres vestidas con una libertad y una confianza que la dejaron sin aliento. Pero hubo algo que capturó su atención por encima de todo lo demás, una bebida de un blanco cremoso, casi celestial, que parecía estar en manos de todo el mundo. La veía en carritos de vendedores ambulantes, en las manos de estudiantes, en las mesas de los cafés. En un cartelito, leyó las palabras que cambiarían su vida: chicha venezolana. La curiosidad fue más fuerte que ella. Se acercó a un chichero, un hombre amable con un carrito impecable, y pidió un vaso. El hombre le sirvió la bebida espesa y blanca, le preguntó con una sonrisa con canelita y leche condensada: «Mi reina», y tras su asentimiento, roció una generosa capa de canela en polvo y dibujó espirales con el dulce néctar de la leche condensada. En el instante en que el primer sorbo tocó sus labios, Laila sintió una revelación. El sabor era una explosión de dulzura cremosa, con el toque inconfundible del arroz y la calidez especiada de la canela. Era reconfortante, denso, casi como un postre bebible. El frío de la bebida aplacó el calor caraqueño y le provocó una sensación de bienestar tan profunda que la sorprendió. En los días siguientes, se dio cuenta de que la chicha era omnipresente. La veía en el metro, en las universidades durante el receso, en la pausa del almuerzo de los oficinistas. No era solo una bebida, era un ritual, una parte integral del tejido social venezolano. Una tarde, mientras paseaba por el opulento barrio de Las Mercedes, se topó con un pequeño salón de belleza. Desde afuera, se escuchaban risas y música. La atmósfera era tan acogedora que, movida por un impulso, decidió entrar. La escena que encontró dentro la dejó boquiabierta. El lugar estaba a reventar, pero no todos estaban allí para arreglarse el cabello.
Un grupo de mujeres conversaba animadamente en un sofá, otra jugaba con su hijo en una esquina, y casi todas, sin excepción, sostenían un vaso de chicha. La dueña, una mujer venezolana de sonrisa contagiosa y energía arrolladora, la saludó como si la conociera de toda la vida. «Hola, mi amor. ¿Primera vez por aquí?» Laila asintió, un poco tímida. «Sí. Yo también tengo un salón de belleza, pero en Arabia Saudita». Los ojos de la dueña brillaron con complicidad. «Naguará. Entonces somos colegas, chama. Siéntate, por favor. ¿Te provoco una chichita bien fría?» Mientras saboreaba esa bebida que ya le resultaba familiar y reconfortante, Laila sintió la calidez del ambiente envolverla. Se atrevió a preguntar, ¿por qué todo el mundo viene aquí? No parece que sea solo por el cabello. La dueña soltó una carcajada y le respondió, claro que no, mija. El secado de pelo es solo la excusa. Lo que de verdad las trae y las mantiene aquí es esta vaina, este ambiente. Un vasito de chicha ayuda a que la gente se relaje, a que empiece la conversa. Crea un puente entre extrañas. El negocio no lo mueven las tijeras ni los secadores, chiqui, lo mueve el calor humano, la conexión entre la gente. Esas palabras cayeron sobre Laila como un relámpago. De repente, lo entendió todo. Se dio cuenta de que durante años se había obsesionado con la técnica, los productos y el equipo, olvidando por completo lo más importante, el alma de sus clientas. Y esa chicha, ese simple vaso de arroz y leche, era el catalizador que encendía esas conexiones humanas. El último día de su viaje, la dueña del salón caraqueño le entregó una bolsa enorme con la mezcla en polvo para preparar la chicha y un paquete de pitillos anchos. «Llévatelo a tu país», le dijo con una sonrisa cómplice. «Quizás, con un poquito de fe, ocurra un milagro». De vuelta en Riad, lo primero que hizo Laila fue reunir a sus empleadas. Con la emoción a flor de piel, preparó la chicha ella misma. El aroma dulce del arroz, la leche y la canela inundó el silencioso salón. Sus empleadas se miraban entre sí, extrañadas, pero en cuanto probaron la bebida, sus rostros se iluminaron. Todas coincidieron en que era un sabor exótico, diferente, pero increíblemente delicioso. Cuando entró la primera clienta del día, Laila le ofreció un vaso de chicha como cortesía. Las reacciones fueron variadas. Algunas dijeron que era demasiado dulce, pero la gran mayoría mostró una curiosidad y un deleite inmediatos. Esa mañana, por primera vez en años, el salón de belleza, que había sido un templo del silencio, volvió a llenarse de murmullos, de risas y de vida. La chicha se convirtió en un fenómeno de boca en boca. Nuevas clientas llegaban, atraídas por el rumor de esa misteriosa y deliciosa bebida. Pero el éxito trajo consigo sus propios demonios. Los ingredientes que trajo de Caracas se agotaron en menos de 10 días. Encontrar la mezcla auténtica para chicha venezolana en Riad era una misión imposible. Cuando finalmente encontró un proveedor en Dubái, los precios eran tan absurdamente altos que hacían inviable el negocio. Y peor aún fue la presión social. Algunas familias conservadoras empezaron a ver con malos ojos esa nueva costumbre. La acusaban de promover una cultura foránea, de usar una bebida dulce para engatusar a las mujeres y hacer que se reunieran a chismear. Una noche, Laila estaba sentada sola en el salón vacío, y la vieja sensación de desesperanza comenzó a arrastrarse de nuevo por su alma. Pero justo en ese momento, Fátima, una de sus clientas más leales, entró y le dijo en voz baja, «Laila, no sé qué piensen los demás, pero para mí, este vaso de chicha no es solo una bebida. Me hace sentir relajada. Feliz. Me recuerda los tiempos en que me reía con mis amigas sin preocupaciones. Por favor, no te rindas. Necesitamos un lugar como este». Las palabras de Fátima fueron un bálsamo,
una inyección de coraje que la impulsó a seguir luchando. Decidida, Laila tomó una decisión audaz: viajaría ella misma a buscar una solución. Esta vez no fue a Dubái. Voló directamente a Venezuela, al origen de todo. «Cuiden bien el salón», le dijo a sus empleadas antes de partir. «Recuerden, nuestra fuerza no viene de una bebida, viene de nosotras mismas, de esta comunidad que estamos creando». Cuando el avión aterrizó de nuevo en Maiquetía, su corazón latía con un propósito firme. Pasó días investigando, contactando empresas, hasta que finalmente encontró una compañía de comercio internacional especializada en exportar productos alimenticios venezolanos al mundo. El gerente, un venezolano bilingüe y de mente abierta, escuchó su historia con una atención genuina. «Amiga, lo que usted necesita no es una simple bolsa de polvo para chicha. Usted necesita una cadena de suministro sólida, un supply chain como decimos aquí». Le explicó todo el proceso. La industria de bebidas en Venezuela estaba muy desarrollada. Podían proveerle un kit completo con certificación halal, desde la mezcla base de la chicha, la leche condensada, la canela, hasta los vasos, las tapas y los pitillos. Y lo más importante, cada lote se enviaría con un certificado halal oficial y toda la documentación necesaria para pasar sin problemas por las aduanas de los países del Golfo. Finalmente, Laila firmó un contrato de suministro a largo plazo por 1 año. Aprendió sobre gestión de inventarios, planificación de rutas de envío y el uso de documentos electrónicos para agilizar los trámites. En el vuelo de regreso, abrazaba la carpeta con el contrato como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pisaba tierra firme. Cuando el primer cargamento con toda la documentación en regla llegó desde Venezuela, hubo gritos de alegría en el salón. Pero esta vez, Laila no se conformó con volver a vender la chicha tradicional. La crisis le había enseñado que debía innovar, ir un paso por delante. Junto a su equipo, comenzó a desarrollar nuevas recetas, fusionando el sabor venezolano con la cultura local. Así nació la chicha de dátiles, que mantenía la esencia cremosa de la original pero con el dulzor profundo y familiar del fruto del desierto. Fue un éxito rotundo. Luego vinieron la chicha con agua de rosas y la chicha de lichi, creando un revuelo que atrajo a una clientela aún más amplia y joven. El salón se había transformado por completo. Ya no era un lugar para cortarse el pelo, era un espacio comunitario para mujeres. Laila comenzó a organizar pequeños eventos, tardes de té o de chicha, talleres para mujeres emprendedoras y grupos de apoyo mutuo, siempre con la chicha como el lubricante social que creaba una atmósfera de confianza y calidez. La historia del Salón de la Chicha de Laila explotó en las redes sociales. El hashtag Chicharrillat se hizo viral entre las jóvenes saudíes. Revistas femeninas y canales de televisión empezaron a llamar a su puerta. Un titular particularmente resonante decía: «La revolución de las mujeres que comenzó con un vaso de chicha». El Salón de Laila se convirtió en un símbolo, un espacio seguro donde las mujeres podían ser ellas mismas, compartir sus sueños y darse aliento unas a otras. Se convirtió en un fenómeno social que la prensa bautizó como el fenómeno chicha. Un día, recibió una visita inesperada. Eran funcionarios de una agencia gubernamental de desarrollo social. Entraron discretamente, observaron el ambiente, probaron la famosa chicha de dátiles y, antes de irse, uno de ellos le dijo a Laila con una sonrisa: «Usted no solo ha creado un salón de belleza. Ha creado un espacio cultural, un símbolo importante de progreso social». Laila a menudo recordaba ese viaje que le cambió la vida. De un negocio al borde de la bancarrota a convertirse en el corazón de una comunidad de mujeres fuerte y vibrante. Todo había comenzado con un vaso de chicha, pero lo que lo hizo crecer fue la necesidad humana de conexión, el anhelo de las mujeres por un espacio propio. Su historia demostraba que los grandes cambios sociales no siempre nacen de movimientos grandilocuentes. A veces,
Comienzan con algo tan simple y pequeño como una bebida celestial que une corazones y desata un poder más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero justo cuando el salón estaba en la cima de su popularidad, bañado en risas y el dulce aroma de la chicha, la crisis que tanto temía llamó a su puerta. Fue una tarde, con el local lleno. La puerta de cristal se abrió de golpe. Varios hombres con uniformes oficiales entraron con rostros de piedra. Hemos recibido una denuncia de que en este lugar se promueve la cultura extranjera. Solicitamos la cooperación de todas para una inspección. Una sola frase bastó para que el bullicio se convirtiera en un silencio sepulcral. Las clientas se miraron, paralizadas. El pánico flotaba en el aire. Laila, con el corazón en la garganta, se adelantó para recibirlos, tratando de mantener la calma. Somos solo un salón de belleza que ofrece una bebida a sus clientas. No hacemos nada ilegal. Uno de los oficiales recorrió el lugar con una mirada fría y despectiva. ¿Y qué es esto? ¿Chicha? ¿Por qué se reúnen las mujeres aquí para beber esto, y no para arreglarse el cabello? Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Laila corrió a buscar los empaques de los ingredientes. Todo esto es importado legalmente. No contiene alcohol ni nada prohibido. Y lo más importante, aquí está el certificado halal. Pasaron una eternidad revisando cada papel, cada rincón. No encontraron nada fuera de la ley, pero se fueron dejando una advertencia helada: tengan cuidado. Las reuniones de mujeres pueden traer problemas. No hagan publicidad excesiva. Cuando la puerta se cerró, Laila se dio cuenta de que tenía las palmas de las manos empapadas en sudor. El daño estaba hecho. Varias clientas comenzaron a susurrar: quizás no deberíamos volver. Podríamos meternos en problemas. La crisis no terminó ahí. Días después, recibió una llamada de su proveedor en Venezuela. Lo siento mucho, Laila, pero tu cargamento de chicha está retenido en la aduana. Hay una nueva regulación que exige documentación adicional. Sin esos papeles, la mercancía no puede salir. La noticia fue como si el mundo se derrumbara a sus pies. El inventario que le quedaba alcanzaba para 2 días, no más. Si se quedaba sin chicha, toda esa atmósfera, toda esa magia que había construido, se desvanecería en un instante. Sus empleadas estaban aterradas. Quizás deberíamos dejar de vender la chicha por un tiempo, sugirió su contadora con un hilo de voz. Pero justo cuando Laila estaba a punto de tirar la toalla, la reacción de sus clientas la dejó atónita. No te atrevas a parar, dijo una joven madre con la voz temblorosa. Ese vaso de chicha significa mucho para nosotras. Este lugar me permite hablar con otras mujeres. No quiero volver a estar sola. Exacto, añadió otra, medio en broma. Si se acaban los ingredientes, los traemos nosotras mismas. En ese instante, Laila comprendió que ya no era su lucha personal. Era la necesidad de toda una comunidad. El proveedor en Venezuela, al enterarse de la situación, le hizo una propuesta increíble. Querían asociarse con ella para organizar un festival cultural de la chicha en Riad, una celebración de los lazos que se habían creado a través de la frontera. El día del evento llegó. Frente al salón se montó una carpa gigante. Había demostraciones de cómo preparar diferentes tipos de chicha, talleres para mujeres sobre diversos temas, y lo más emocionante de todo, una delegación de mujeres empresarias de Venezuela había viajado para participar. Esa noche, mientras Laila estaba en el escenario, vio a cientos de mujeres, saudíes y venezolanas, levantar sus vasos de chicha al mismo tiempo, gritando al unísono: por los sueños. Por la libertad. No pudo contener las lágrimas. Ya no se trataba de su pequeño salón. Era un poderoso movimiento social. Al final,
La historia de Laila demostró que el verdadero milagro no estaba en la bebida, sino en el coraje de seguir adelante y en un corazón decidido a proteger aquello en lo que creía. El fenómeno chicha no era sobre la chicha, era sobre el poder de compartir historias, penas y sueños en un espacio seguro. Laila terminó creando una pequeña fundación para dar becas a niñas y apoyar a madres solteras, todo financiado con las ganancias de su salón. Una tarde, desde el otro lado de la calle, miró su local. La luz cálida se derramaba desde el interior. El letrero ahora decía, Salón Laila, donde la dulzura y los sueños se encuentran. Y sonrió, sabiendo que esta ya no era su historia, sino la historia de todas ellas. Una travesía que, encendida por un vaso de chicha venezolana, se había convertido en un puente entre culturas, un lazo indestructible para una comunidad de mujeres, y la prueba viviente del cambio social. Laila estaba lista para seguir caminando ese sendero, levantando ese vaso de dulzura para proteger sonrisas y encender los sueños de muchas más.